Hola a todos, soy Rosario, y lo que estoy a punto de contaros es una historia real, mi historia. Durante años, creí que mi vida era un tejido de sacrificios y amor, construido para mantener unida a mi familia. Pero una noche de domingo, ese tejido se deshilachó de la forma más cruel y me obligó a despertar a una verdad que nunca quise ver. El aroma a cordero asado y el dulce olor del membrillo casero llenaban el comedor. Era un ritual dominical, uno que había mantenido vivo por años. Yo misma había preparado la mesa, puliendo la vieja madera de nogal que heredé de mi madre y colocando los platos buenos, esos que solo usaba cuando la familia se reunía. Para mí, las comidas no eran solo comida, eran un refugio para mantenernos unidos, como un abrazo que no necesita palabras. Acabábamos de bajar la cabeza para una breve oración cuando Clarisa se recostó en su silla. Su voz cortó el murmullo de los platos que pasaban de mano en mano. «Mi suegra huele a orines», gritó riéndose de su propia crueldad. Por un instante pensé que había oído mal. Entonces, Daniela soltó una carcajada tan fuerte que casi se le cae el tenedor. Tomás imitó la risa de su hermana, y hasta Javier, mi único hijo, bajó la mirada. Pero no pudo ocultar la mueca que se le escapó en la comisura de la boca. El comedor estalló en risas, excepto por mí. Me quedé helada, apretando la servilleta con fuerza, sintiendo un calor que me subía por el cuello. La vergüenza no llega como tormenta. Se filtra poco a poco, llenando cada rincón del cuerpo hasta que te sientes más pequeña que la silla en la que estás sentada. Los oídos me zumbaban, la garganta se me cerró, y lo único que pude hacer fue clavar la mirada en mi plato, mientras mi familia, mi propia sangre, me convertía en el chiste de la noche. Nadie le dijo a Clarisa que parara. Nadie me defendió. Cuando las risas se apagaron, solo se escuchó el roce de los tenedores contra los platos y la charla casual sobre el proyecto de ciencias de Daniela, como si nada hubiera pasado. Me forcé a masticar. Aunque cada bocado sabía ceniza, el hambre se me había ido, pero no podía levantarme de la mesa. Irme habría sido rendirme, y no estaba dispuesta a darle esa victoria a Clarisa. Pero por dentro, algo se rompió. La casa que pagué con manos curtidas, la familia por la que me sacrifiqué, todo parecía escaparse de mis manos. Miré a los rostros a mi alrededor y me di cuenta de que me había vuelto invisible, salvo cuando las palabras de Clarisa me hacían visible solo para burlarse de mí. Terminé la comida en silencio, con la espalda recta, la cara serena. Pero mientras recogía los platos y los llevaba al fregadero, supe que esa noche no pasaría como las demás. Algo en mí había cambiado y no había vuelta atrás. Cuando todos se fueron esa noche, me quedé sola en la cocina mirando la pila de trastes en el fregadero. Mis manos temblaban al tomar la esponja, pero no era por cansancio. Era por recordar todo lo que había hecho para que me humillaran en mi propia casa. Tenía 28 años cuando mi esposo, Esteban, murió en un accidente en la fábrica textil en 1986. En un momento estaba doblando ropa y al siguiente estaba en la sala de descanso de la fábrica sosteniendo la manita de Javier mientras el capataz balbuceaba palabras sobre maquinaria y vigas aplastadas. La vida tiene esa forma de derrumbarse sin avisar. Desde ese día fuimos solo yo y mi pequeño. Trabajé en la fábrica de día, cosiendo hasta que los dedos se me llenaban de ampollas y por las noches limpiaba oficinas en el centro de Sevilla. Dormir era un lujo, que rara vez probaba. Cada peseta que ganaba iba a mantener a Javier alimentado, vestido y seguro. En 1992, después de años de ahorrar, firmé la escritura de esta casa. No era gran cosa, una casita de ladrillo en una calle tranquila de un barrio de las afueras, pero era mía. Pagué cada mensualidad religiosamente hasta que en 2005 el saldo quedó en ceros. Esta casa se convirtió en mi fortaleza,
la prueba de que el trabajo duro podía transformar el dolor en estabilidad. Javier nunca careció de ropa para la escuela, nunca se perdió una excursión, nunca sintió la falta del sueldo de su padre. Le di todo, a veces a costa de mí misma. Los turnos largos me doblaron la espalda. Las preocupaciones me marcaron arrugas en la cara, y la soledad se convirtió en mi sombra. Todo fue por él, por esta familia, por las risas que ahora me cortaban en mi propia mesa. ¿Cuánto puede dar una mujer antes de desvanecerse? Las risas de esa cena de domingo nunca se fueron de la casa. Se quedaron atrapadas en las esquinas, resonaban en mi cabeza, reaparecían en susurros cuando pensaban que no los oía. La voz de Clarisa era la más filosa, pero lo que más dolía era escuchar a Javier imitar su tono, el mismo hijo por el que me desangré para criarlo. Se habían mudado conmigo después de que Javier perdió su trabajo. No dudé en abrirles la puerta. No, cuando tenía espacio y una pensión que podía estirarse un poco más. Me dije que era temporal, solo hasta que se pusieran de pie. Pero lo temporal se volvió permanente y las habitaciones que cuidé con tanto esmero durante décadas dejaron de sentirse mías. Una tarde escuché a Clarisa hablando bajo, pero no lo suficiente. Deberíamos buscarle un lugar, algo más adecuado para su edad, dijo. Javier no discutió, solo gruñó como si la idea fuera también suya. Hasta los niños aprendieron su veneno. Daniela imitaba las palabras de Clarisa sobre que era violenta. Tomás, apenas saliendo de la infancia, se reía cuando Clarisa bromeaba que el olor a naftaleno era mi perfume característico. No nacieron crueles, lo estaban aprendiendo en la mesa de la mujer que eligió su padre. Seguí con mis quehaceres en silencio, doblando ropa, cuidando el jardín, pagando las cuentas. Mi cuerpo se movía por la casa, pero me sentía menos su dueña y más como una sirvienta que flotaba de cuarto en cuarto. Nunca preguntaron cómo estaba, nunca se preguntaron si necesitaba ayuda o nunca se detuvieran a pensar que las luces sobre sus cabezas, el agua en sus vasos y la comida en sus platos existían por mí. Yo construí esta casa ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio, pero en sus ojos ya no era la base, era la carga que los arrastraba. ¿Qué pasa cuando la persona que sostiene una familia es confundida con su carga? ¿Cuánto puede dar una mujer antes de desvanecerse? Las risas de esa cena de domingo nunca se fueron de la casa. Se quedaron atrapadas en las esquinas, resonaban en mi cabeza, reaparecían en susurros cuando pensaban que no los oía. El eco de la burla era un veneno lento que se filtraba en cada día, en cada tarea. La voz de Clarisa era la más filosa, cortaba el aire con su desdén. Pero lo que más dolía era escuchar a Javier imitar su tono, ese hijo por el que me desangré para criarlo. Él, que había sido mi luz, ahora reflejaba la sombra de su esposa. Habían llegado a mudarse conmigo después de que Javier perdió su trabajo en Cancún. No dudé en abrirles la puerta. No, cuando tenía espacio y una pensión que podía estirarse un poco más. Me dije que era temporal, solo hasta que se pusieran de pie. Pero lo temporal se volvió permanente y las habitaciones que cuidé con tanto esmero durante décadas dejaron de sentirse mías. Mis viejas cortinas fueron reemplazadas por las suyas, mis libros movidos para dar espacio a sus adornos. Cada objeto nuevo en mi casa era un recordatorio silencioso de que mi espacio se reducía, mi presencia se difuminaba. Una tarde, mientras regaba mis geranios en el patio, escuché a Clarisa hablando bajo, pero no lo suficiente. Su voz, siempre cargada de un tono de superioridad, susurraba: «Deberíamos buscarle un lugar, algo más adecuado para su edad». Mis manos se detuvieron a mitad de camino, el chorro de agua golpeando inútilmente la tierra. Javier no discutió, solo gruñó como si la idea fuera también suya. Un simple asentimiento a mi destierro.
Sentí un frío que me recorrió la espalda, más helado que el agua de la manguera. ¿Un lugar? ¿En mi propia casa? Incluso los niños aprendieron su veneno. Daniela, con su risa aguda, imitaba las palabras de Clarisa sobre que yo era lenta, que mis movimientos eran torpes. Tomás, apenas saliendo de la infancia, se reía cuando Clarisa bromeaba que el olor a naftalina era mi perfume característico, asociando mi edad con un aroma que les resultaba ajeno. No nacieron crueles. Lo estaban aprendiendo en la mesa, en la sala de la mujer que eligió su padre. Observarlos absorber esa toxicidad era casi tan doloroso como las palabras mismas. Sentía como se me encogía el alma. Seguí con mis quehaceres en silencio, doblando ropa, cuidando el jardín, pagando las cuentas. Mi cuerpo se movía por la casa, una presencia apenas notada, pero me sentía menos su dueña y más como una sombra, una sirvienta que flotaba de cuarto en cuarto, mis gafas redondas posadas en la punta de la nariz, mientras la vida de ellos transcurría a mi alrededor. Nunca preguntaron cómo estaba. Nunca se preguntaron si necesitaba ayuda. Nunca se detuvieron a pensar que las luces sobre sus cabezas, el agua en sus vasos y la comida en sus platos existían por mí, por mis manos curtidas. Yo construí esta casa ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Pero en sus ojos ya no era la base, era el peso que los arrastraba. ¿Qué pasa cuando la persona que sostiene una familia es confundida con su carga? La casa estaba en silencio cuando me encontré frente al fregadero de la cocina. Mucho después de que todos se habían ido a dormir, el zumbido suave del refrigerador llenaba el aire, y la luz de la luna entraba por la ventana, trazando líneas pálidas en la encimera. Mis manos apretaron el borde del fregadero hasta que los nudillos se me pusieron blancos, como si aferrarme pudiera evitar que colapsara bajo el peso de todo. Por años tragué mi orgullo. Me dije que la paciencia era fuerza, que soportar era amor. Trabajé hasta que el cuerpo me dolía. Di hasta que no quedó más que una cáscara vacía que se movía por los días sin ser vista. Pero esa noche, el eco de sus risas me quemaban los oídos, y los años que había enterrado bajo quehaceres y sacrificios arañaron su camino hacia la superficie, exigiendo ser escuchados. Las lágrimas llegaron de repente, cayendo por mis mejillas y goteando en el fregadero con el agua de los trastes que no había lavado. Lloré por Esteban, que se fue demasiado pronto, llevándose consigo la promesa de una vida compartida. Lloré por Javier, el niño que protegí del hambre y de la vergüenza, ahora convertido en un hombre que dejaba que su esposa me tratara como menos de humana, un hombre que había olvidado de dónde venía. Lloré por mí, por la mujer que alguna vez estuvo orgullosa, con la mirada firme y la cabeza en alto, que creyó que su vida de sacrificio sería honrada, no burlada. Cuando los sollozos se calmaron, algo en mí cambió. No era solo enojo, aunque el enojo estaba ahí, ardiendo como un rescoldo. Era claridad, nítida e innegable. La verdad se alzó frente a mí, despojada de adornos y de la culpa que había cargado. No era un fantasma, no era una sirvienta, no era el objeto de burla de Clarisa. Era Rosario, una mujer que construyó su vida con sus propias manos, que había moldeado su destino con sudor y resiliencia andaluza, y no seguiría invisible por más tiempo. Me enderecé, secándome la cara con el dorso de la mano, y sentí una firmeza que no había conocido en años, una columna de acero formándose en mi interior. Cuando el silencio muere, ¿qué despierta dentro de ti? A la mañana siguiente, me moví por la casa como si nada hubiera cambiado. Preparé el desayuno, hice el lunch de Daniela para la escuela y asentí mientras Clarisa navegaba en su celular en la mesa de la cocina, lanzando una mirada ocasional que ya no me afectaba. Pero por dentro, la decisión ya había echado raíces profundas. No viviría un día más como su sombra. Cuando se fueron, fui a mi cuarto y abrí el baúl de cedro al pie de mi cama.
con su aroma a memorias y lavanda. Dentro, envueltos en envoltos viejos y carpetas de Manila, estaban los pesos de mi vida que nunca se molestaron en conocer. La escritura de la casa, ya diseñada en 2005 cuando hice el último pago. Los estados de mi pensión de la fábrica cuidadosamente apilados, cada uno un testamento de mi esfuerzo. Registros bancarios que mostraban los ahorros que reuní peso a peso, centavo a centavo. Pensaban en mí como una carga, pero todo lo que disfrutaban, cada medida, cada luz que se encendía, cada gota de agua que caía en sus vasos, estaba construido sobre la fuerza de lo que yo había ganado. Esta casa no era de Javier y mucho menos de Clarisa. Era mía. Lo habían olvidado. O tal vez nunca se molestaron en saberlo. Guardé los documentos en una bolsa de lona resistente y tomé el camión al centro, como solía hacer cuando Javier era pequeño, sintiendo el familiar praqueteo del transporte público. En el banco, el señor Morales, con sus gafas en la punta de la nariz, me miró con el respeto genuino que ya no sentí en mi propia casa. Sus preguntas eran atentas, sus respuestas claras y resonantes. Revisamos mis cuentas, ajustamos los accesos y pusimos candados en su lugar, asegurando cada centavo. De ahí caminé 2 calles a la oficina del licenciado Guzmán, mi abogado desde los 90s. Me recibió con calidez, su oficina con el olor a papel viejo y sabiduría. Le expliqué lo que necesitaba. Documentos actualizados que reflejaran mi control absoluto, un testamento que reflejara mis deseos más íntimos y protecciones legales contra cualquiera que intentara reclamar autoridad sobre mí o mis bienes. Su asentimiento fue firme, sus palabras seguras y resonantes. Usted tiene el control, Rosario, absoluto. Al salir de su oficina, el aire se sentía más ligero, como si un peso invisible se hubiera desprendido de mis hombros. Por primera vez en años caminé con la cabeza en alto, mi espalda recta, mis viejos ojos brillando con una determinación que había estado dormida. ¿Y si la persona más débil en la habitación tuviera todas las llaves, qué pasaría entonces? El siguiente domingo preparé la mesa con el mismo cuidado de siempre, pero llevaba dentro una resolución distinta. El asada estaba en el horno, el pan de elote enfriándose en la encimera, la mesa vestida con el mantel de encaje de mi madre. Parecía una cena familiar más, pero sabía que sería la última vez que Clarisa se sentaría en mi mesa como si fuera suya. Llegaron riendo, trayendo consigo la tormenta de ruido habitual. Clarisa entró al comedor con esa sonrisa sarcástica, mirándome como si ya tuviera el chiste listo. Nos sentamos, bajamos la cabeza y comenzamos a comer. No pasó mucho tiempo. A la mitad de la cena, Clarisa arrugó la nariz de forma exagerada y dijo, lo bastante alto para que todos oyeran: «Juro que aquí huele a asilo de ancianos». Los niños soltaron risitas. Javier bajó la mirada a su plato y el aire se llenó con el sonido de mi familia riéndose de mí otra vez. Esta vez no me quedé helada. Empujé mi silla hacia atrás, el roce de la madera contra el piso cortando sus risas de tajo. Mi voz fue firme, más clara de lo que esperaba. Esta es mi casa. Pagué cada ladrillo, cada teja, cada centímetro. Y tú, Clarisa, ya no eres bienvenida aquí. Por un momento nadie se movió. Clarisa parpadeó, luego se rió como si hubiera hecho un chiste. Pero cuando me levanté, fui al closet del pasillo por unas bolsas de basura, su risa se desvaneció. Llevé las bolsas a su cuarto, saqué su ropa de los cajones y la metí dentro. Cada golpe del cajón resonó en la casa. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». La voz de Javier se quebró, pero no respondí. Arrastré las bolsas al porche y las tiré en los escalones. Clarisa gritó, su rostro rojo de incredulidad. Los niños se quedaron inmóviles, con los ojos muy abiertos, los tenedores aún en el aire.
La casa quedó en silencio salvo por las protestas balbuciantes de Clarisa. Me paré en la puerta con las manos en el marco y hablé una vez más. El respeto termina aquí. Si quieres reírte de mí en mi propia casa, puedes hacerlo desde la calle. Cuando el respeto se pierde, ¿es la expulsión, crueldad o supervivencia? Los tacones de Clarisa resonaron en los escalones del porche mientras arrastraba las bolsas de basura hacia su carro, todavía escupiendo palabras demasiado filosas para importarlas. El portazo de su auto hizo temblar las ventanas y en un instante el rugido de su motor se desvaneció en la noche. El silencio que dejó era tan pesado que parecía presionar las paredes. Javier estaba en la sala, pálido. «Mamá», susurró, «no tenías que hacer eso. Estaba molesta, podemos arreglarlo». Sus ojos se movieron hacia los niños, luego a mí, desesperados, como un hombre que sabe que el suelo bajo sus pies cambió. Crucé los brazos. «No, Javier, me humilló en mi propia casa 2 veces. Fue la última. No voy a vivir como fantasma aquí nunca más». Daniela jaló la manga de su padre. «Papi, ¿quién va a cocinar ahora?» Su voz temblaba, pequeña y confundida. Tomás añadió, «¿Y quién va a pagar las cuentas? La abuela siempre paga». Sus palabras flotaron en el aire, inocentes pero punzantes. Eran demasiado pequeños para entender toda la verdad, pero lo bastante grandes para sentir que el equilibrio de su mundo se había roto. Javier tragó saliva, incapaz de responder. Durante años permitió que Clarisa manejara la casa con su lengua y yo con mi trabajo. Sin cuestionar quién mantenía las luces encendidas o la despensa llena. Ahora, por primera vez, los niños decían en voz alta lo que él había enterrado. Yo había sido la que sostenía todo. No alcé la voz, no lo necesitaba. La comida que comen, el techo sobre sus cabezas, las cuentas que llegan cada mes, todo ha sido por mí. Y ahora, Javier, es hora de que les expliques a tus hijos qué pasa cuando das por sentado a la persona que te sostiene. Cuando la red de seguridad desaparece, ¿qué tan rápido comienza la caída? La mañana siguiente desperté antes del amanecer, como siempre, pero esta vez el aire se sentía diferente. En lugar de ir a la cocina a cocinar para todos, me senté en la mesa con una taza de café y una pila de papeles que había reunido del banco y el abogado. Para cuando el reloj marcó las 9, estaba el teléfono, cerrando con calma las puertas por las que Clarisa se había colado tanto tiempo. Su acceso a mis cuentas fue revocado. Los pagos automáticos ligados a mi pensión se detuvieron. Las cuentas de la casa que siempre manejé en silencio ya no drenarían mis ahorros. Esa tarde regresé a la oficina del licenciado Guzmán. Juntos finalizamos un nuevo testamento, uno que ya no ponía a Javier y a Clarisa en el centro. Mis bienes ahora se distribuirían de manera diferente hacia causas y personas que valoraran la dignidad, no el privilegio. Firmar esos papeles fue como quitarme una piel que llevaba demasiado tiempo. En los días siguientes, comencé a construir una vida que me pertenecía. Arranqué la maleza del jardín y planté jitomates, algo que siempre quise pero nunca tuve tiempo de hacer. Leí en el porche hasta que la luz se desvanecía, perdiéndome en historias que no me pedían nada. En la iglesia me uní al grupo de mujeres, redescubriendo la alegría de reír sin que estuviera teñida de burla. La casa se volvió más silenciosa, pero era una paz que recibí con los brazos abiertos. Por primera vez en décadas, no vivía para otros, vivía para mí. Y el sabor de eso era más dulce de lo que jamás imaginé. ¿Qué sabor tiene la libertad después de décadas de sacrificio?
Pasaron semanas y las ondas de mi decisión se extendieron por la familia como grietas en un yeso viejo. La casa, antes un torbellino de voces y exigencias, se había vuelto un eco vacío, llenando los rincones con un silencio que Javier no sabía cómo manejar. Se movía por ella como un sonámbulo, sus ojos buscando una familiaridad que ya no existía. Las risas forzadas de Clarisa ya no amortiguaban el peso de la realidad. Ahora, cada mañana, el desayuno no aparecía mágicamente. La ropa no estaba lavada y doblada, y las pequeñas comodidades que daban por sentado habían desaparecido con el rugido del auto de Clarisa aquella noche. Javier, el hombre que creyó que su madre era una carga, se vio obligado a cargar con la responsabilidad que nunca había asumido. Finalmente, Javier encontró trabajo, pero estaba lejos del cómodo empleo de oficina que alguna vez tuvo. Lo vi llegar un día con una camisa de mecánico, su nombre embordado en el pecho con letras torcidas. Sus manos, que antes solo conocían el suave roce de papeles, ahora estaban manchadas de grasa al final de cada jornada. No era fácil para él. Lo notaba en la forma en que se arrastraba al entrar por la puerta, en el cansancio que se le marcaba alrededor de los ojos y en la tensión constante de sus hombros. Pero por primera vez en años estaba ganando su propio camino, sintiendo el peso de su propia supervivencia. Los niños, ajenos a la complejidad de las facturas y los trabajos, sentían el cambio de una manera más visceral. Daniela, acostumbrada a que mi abuela lo resolviera todo, se aferraba más a su padre, con el ceño fruncido y los ojos grandes y preocupados. Tomás, que había encontrado diversión en las burlas de Clarisa, ahora andaba callado, sus juguetes desparramados en el suelo, sin la energía de antes. La red de seguridad había desaparecido, y aunque yo estaba allí, ya no era la misma red incondicional que siempre había sido. Mientras tanto, mi vida florecía en la tranquilidad. Arrancaba la maleza del jardín con una determinación que antes reservaba para las facturas y planté jitomates, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. Ver los pequeños brotes verdes asomarse por la tierra era más gratificante que cualquier halago. Leía en el porche hasta que la luz se desvanecía, perdiéndome en historias que no me pedían nada, solo mi atención. En la iglesia me uní al grupo de mujeres, redescubriendo la alegría de reír, una risa que llevaba calor y no estaba teñida de burla. Compartíamos recetas de mermeladas y anécdotas del pueblo, y en sus ojos encontré un reflejo del respeto que me había faltado en casa. La casa se volvió más silenciosa, pero no era el silencio opresivo de antes, sino una paz que recibí con los brazos abiertos. Por primera vez en décadas, no vivía para otros, vivía para mí. El sabor de esa libertad era más dulce de lo que jamás imaginé, como un vino añejo que se saborea lentamente, liberando matices que antes estaban ocultos. Mis mañanas comenzaban con café en silencio, observando el amanecer, sin la prisa ni la expectativa de tener que atender las necesidades de nadie más que las mías. Mis días estaban llenos de pequeñas alegrías, de los aromas del jardín, de la compañía de libros y de amistades genuinas. A veces veía a Clarisa cazar por la calle en su coche, sus ojos lanzando miradas resentidas hacia la casa. Su orgullo no le permitía volver, no todavía, pero sabía que su regreso era solo cuestión de tiempo.
Y así fue. Un par de semanas después de la cena, apareció de nuevo, arrastrando sus bolsas por los escalones del porche. Un murmullo de quejas colgando en el aire. No me miró al pasar por la puerta. Su resentimiento goteaba en cada palabra que le decía a Javier, en cada mirada fugaz que me lanzaba. No había aprendido nada, al menos no todavía. La creencia de que era mi casa la que la sostenía seguía intacta en su mente. Pero la realidad era otra. Ya no controlaba el flujo del dinero. Y ese cambio alteró el aire en la casa de una manera irreversible. Javier ahora debía poner límites, encontrar una nueva forma de coexistencia o asumir las consecuencias. Los niños, sin embargo, eran diferentes. El efecto de la ausencia de Clarisa se manifestaba en ellos de formas inesperadas. Daniela, la que antes se reía de mi lentitud, comenzó a quedarse en la cocina, observándome cocinar, haciendo preguntas sobre recetas, como si viera en mí a alguien más que la figura de burla. Tomás, el pequeño que se había reído del olor a naftaleno, ahora ofrecía ayudar en el jardín, sus pequeñas manos arrancando maleza con sorprendente cuidado, pidiéndome que le contara historias de mi juventud en Andalucía. Sus risas ya no llevaban el aguijón de la burla. Poco a poco, comenzaron a verme no como el blanco de los chistes de Clarisa, sino como la razón por la que tenían calor en invierno, comida en la mesa y estabilidad en sus vidas. Empezaron a entender, a su manera infantil, que las cosas no aparecían por arte de magia, que alguien, yo, las había provisto. En sus ojos vi un atisbo de reconocimiento, una chispa de respeto que se encendía lentamente. Era un bálsamo para mi alma cansada, una señal de que el tejido roto podía, quizás, empezar a remendarse. Por aconsejo del licenciado Guzmán, ajusté mi plan de herencia una vez más. La casa, mis ahorros, las modestas inversiones que había reunido con el sudor de mi frente, no pasarían sin propósito. Javier no recibiría nada directamente, al menos no de una manera incondicional. Habría condiciones, expectativas de responsabilidad y madurez. Mis nietos, Daniela y Tomás, tendrían oportunidades cuando llegaran a la mayoría de edad, pero solo si demostraban respeto, autosuficiencia y un verdadero entendimiento del valor de lo que se les había legado. Ya no daría ciegamente a quienes se burlaban de mis sacrificios. Mi generosidad, una vez mal interpretada como debilidad, se había convertido en una herramienta para enseñar, para guiar. Era un acto de amor, sí, pero un amor más sabio, más exigente. Se puede reconstruir la confianza después de que el respeto se ha roto, pero no se hace con cimientos viejos. Se construye sobre la base de nuevas lecciones, de nuevas verdades. Para cuando llegó la primavera, la casa se sentía transformada. No porque las paredes hubieran cambiado de color o se hubieran añadido muebles nuevos, sino porque yo lo había hecho. El amargor que antes se aferraba el aire como una niebla densa fue reemplazado por algo más firme, algo mío. Una sensación de propósito renovado, de dignidad recuperada. Era una sensación de estar en casa en mi propio hogar, finalmente. El peso había desaparecido, reemplazado por una ligereza que nunca creí posible. La lucha por el control se había silenciado. ¿Pero qué sucede cuando la batalla por el respeto se gana, pero la lección aún no se ha aprendido del todo? La lucha por el control se había silenciado, y aunque Clarisa había regresado a la casa, arrastrando sus maletas por los escalones del porche un par de semanas después de aquella cena, la batalla por el respeto aún no se había ganado del todo en su mente. Su resentimiento goteaba en cada palabra que le decía Javier, en cada mirada fugaz que me lanzaba. No me miraba a los ojos,
como si el simple contacto visual pudiera transferirle mi fuerza. En su visión, yo seguía siendo la vieja abuela que debía proveer, aunque ahora con límites absurdos. Seguía creyendo que la casa, el verdadero sostén de su comodidad, era una mera extensión de Javier y por lo tanto suya por derecho. Pero la realidad era otra. Ya no controlaba el flujo del dinero, las cuentas bancarias estaban selladas, los pagos automáticos dirigidos a mis ahorros habían cesado. Ese cambio, sutil pero profundo, alteró el aire en la casa de una manera irreversible, obligando a Javier a asumir responsabilidades que Clarisa siempre había eludido y a enfrentarse a la cruda verdad de su propia dependencia. Javier, con la camisa de mecánico ya marcada por los días, llegaba a casa exhausto. Sus manos, antes suaves, ahora ásperas, reflejaban la dureza de su nuevo trabajo. Había una humildad en él que antes no conocía, una comprensión silenciosa del esfuerzo que implicaba cada euro ganado. Veía la tensión en su mandíbula, el cansancio en sus ojos, pero también una nueva determinación. A menudo, Clarisa lo recibía con una lista de quejas. El refrigerador se estaba quedando vacío, la factura de la luz era demasiado alta, los niños necesitaban ropa nueva. Y siempre la indirecta velada. Si tu madre no fuera tan obstinada, no tendríamos estos problemas. Pero Javier ya no asentía ciegamente. Sus respuestas eran tortas. A veces un encogimiento de hombros, otras un «tendremos que ajustarnos, Clarisa». El hombre que había permitido que su esposa me humillara, ahora se veía obligado a poner límites, no solo conmigo, sino también con ella. La lección estaba siendo dolorosa pero palpable. Mientras ellos navegaban por sus propias tormentas, yo florecía en mi jardín. Cada jitomate que crecía, cada flor que abría sus pétalos era un pequeño triunfo. Mis mañanas comenzaban con el café en el porche, el sol tibio en mi rostro, leyendo novelas que me transportaban a mundos lejanos, muy lejos de las discusiones domésticas. En el grupo de mujeres de la iglesia, mi risa era sincera, sin sombra de amargura. Compartíamos recetas de mermeladas, historias de los nietos, y en sus ojos encontré un espejo de respeto y compañerismo. La casa, aunque más silenciosa sin el bullicio de Clarisa y sus exigencias, era un refugio de paz. Esa libertad, cultivada con paciencia y una voluntad de hierro, tenía un sabor más dulce que cualquier manjar. Ya no era un fantasma en mi propio hogar, sino la matriarca, presente y sólida. Los niños, sin embargo, eran mi mayor consuelo. Daniela, que antes solo se reía con su madre, ahora se acercaba a la cocina, su pequeña sombra siguiéndome mientras preparaba la cena. «Abuela, ¿me enseñas a hacer el arroz así de suelto?», preguntaba, sus ojos curiosos fijos en mis manos. Tomás, el pequeño que se había reído de mi olor a naftalina, ahora se ofrecía a ayudar en el jardín, sus pequeñas manos removiendo la tierra con sorprendente dedicación, pidiéndome que le contara historias de mi niñez en Andalucía. Sus risas, antes teñidas de burla, ahora eran genuinas, llenas de la inocencia que Clarisa les había robado. Empezaron a verme no como el blanco de los chistes, sino como la fuente de calor, comida y estabilidad. En sus ojos vi no solo reconocimiento, sino un amor renovado, una conexión que Clarisa no podía romper. Eran el bálsamo para mi alma, la promesa de que el futuro de mi familia aún podía ser diferente. Un sábado por la tarde, Clarisa, con un tono falsamente dulce, sugirió: «Mamá Rosario, ¿no crees que sería bueno renovar la cocina? Los armarios están viejos y el lavavajillas no funciona bien. Con tus ahorros podríamos hacerlo y la casa se vería mucho mejor». Estaba sentada a la mesa, puliendo un viejo utensilio de cobre, mis gafas resbalando por mi nariz. Levanté la mirada. Mis pequeños ojos, aunque amables, contenían una firmeza inquebrantable. «La cocina está perfectamente bien, Clarisa, y mis ahorros están destinados a mis propósitos, no a tus caprichos». Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de enojo. «Pero esta es la casa de Javier, él también tiene derecho a decidir». En ese momento Javier entró, con las manos manchadas de aceite, escuchando la última parte. «No, Clarisa», dijo Javier, su voz más firme de la que la había oído en años. «Esta es la casa de mi madre. Ella la compró,
Ella la pagó. Ella tiene la última palabra sobre cómo se gasta su dinero y cómo se arregla su casa. No estamos aquí para vivir a su costa, ni para que pague por nuestras decisiones. Clarisa lo miró, incrédula. Pero Javier, tú eres mi esposo. ¿Vas a dejar que tu madre nos trate así? Javier se acercó a la mesa, apoyando las manos en la madera, su mirada fija en Clarisa. No está tratándote mal, está poniendo límites, los que debía haber puesto yo hace mucho tiempo. Si queremos una cocina nueva, la pagaremos nosotros, y no la pagaremos con el dinero de mi madre. La tensión en la habitación era palpable. Clarisa, al darse cuenta de que no solo yo, sino también Javier había trazado una línea, recogió sus cosas con rabia contenida y se retiró a su habitación, el portazo resonando en la casa. Miré a Javier, y en sus ojos cansados vi por primera vez una verdadera comprensión, una rendición a la verdad que tanto tiempo le había costado aceptar. No era solo que la red de seguridad había desaparecido, era que él había decidido construir la suya propia. «Gracias, hijo», dije, mi voz suave, pero llena de una emoción que solo él podía entender. Me sonrió débilmente, un atisbo del niño que una vez fue, un niño que ahora se estaba convirtiendo en un hombre. Los niños que habían observado la escena desde el umbral se acercaron. Daniela me dio un abrazo. Tomás tomó mi mano. Esa noche, el silencio que llenó la casa no era el de la ausencia, sino el de la reconstrucción. Javier había tomado una decisión, no por obligación, sino por convicción. Había entendido que la dignidad no tiene precio y que el respeto se construye con hechos, no con palabras vacías. La lección estaba haciendo no solo en los niños, sino también en el corazón de mi hijo. Pero, ¿qué ocurre cuando la lección de la dignidad se extiende más allá de los muros del hogar y la vida empieza a ofrecer nuevas oportunidades que nunca imaginaste? La lección de la dignidad. Una semilla sembrada con dolor y cultivada con firmeza, empezó a echar raíces profundas, no solo dentro de mi hogar, sino también en mi propia alma. Cada día era una hoja nueva en el libro de mi vida, y yo, Rosario, me convertía en la autora de mis propias páginas. Ya no era un personaje secundario en la historia de otros, sino la protagonista de la mía. Mis mañanas seguían comenzando temprano, pero ahora el café en el porche tenía un sabor diferente. El sol que acariciaba mi rostro anciano se sentía como una bendición personal. Ya no observaba el amanecer con la prisa de una lista de tareas pendientes, sino con la quietud de quien saborea cada instante. El jardín era mi santuario. Las manos que antes se habían curtido doblando telas en la fábrica y limpiando oficinas, ahora se entregaban con amor a la tierra. Los jitomates crecían robustos, las hierbas aromáticas desprendían sus fragancias y las flores bailaban con la brisa matutina. A veces Tomás venía a sentarse a mi lado, sus pequeñas manos imitaban mis movimientos mientras arrancaba maleza y sus preguntas inocentes sobre las plantas o los cuentos de mi niñez en Andalucía llenaban el aire con una dulzura que Clarisa nunca había permitido. Daniela, por su parte, se había vuelto mi sombra en la cocina, con sus ojos curiosos fijos en cada uno de mis movimientos. Aprendí a hacer el sofrito, a cortar las verduras con precisión y a comprender los secretos de las recetas de mi madre. Verlos así, ansiosos por aprender, por conectar, era un bálsamo para mi corazón. La prueba viva de que el respeto podía ser cultivado como un huerto, con paciencia y dedicación. Javier continuaba con su trabajo de mecánico, y aunque regresaba a casa con el cansancio pintado en el rostro y las manos manchadas de aceite, había una nueva luz en sus ojos, una mezcla de humildad y orgullo. Ya no era el hombre que se encogía ante los caprichos de Clarisa. Ahora, cuando su esposa iniciaba sus quejas habituales sobre la falta de comodidades o los gastos, Javier respondía con firmeza tranquila que me llenaba de una satisfacción silenciosa. Si necesitamos algo, Clarisa, lo ganaremos nosotros. Mamá ya ha hecho suficiente por todos.
Esas palabras, antes impensables, eran ahora su mantra. Y aunque ella las recibía con un bufido y una retirada airada a su habitación, el mensaje era claro. La era de las exigencias había terminado. Clarisa, aunque aún residía bajo mi techo, se había convertido en una figura marginal en la vida de la casa. Su resentimiento, aunque palpable en sus miradas y en sus murmullos cuando creía que nadie la oía, ya no tenía el poder de desestabilizarme. Era como una tormenta lejana, cuyo trueno apenas se percibía. Se negaba a participar en la armonía recién descubierta, prefiriendo el aislamiento de su amargura. Era una elección que me entristecía, no por mí, sino por ella, que se negaba a aprender y a crecer. Pero ya no era mi carga. Mi paz, mi nueva libertad, no dependían de su aprobación. En el grupo de mujeres de la iglesia, mi voz encontró un nuevo eco. Compartíamos no solo recetas y anécdotas, sino también las luchas y triunfos de la vida. Mis historias de resiliencia, de cómo reconstruí mi vida tras la muerte de Esteban y cómo levanté esta casa ladrillo a ladrillo, resonaban con muchas de ellas. No buscaba compasión, sino conexión, y la encontré. Mis gafas redondas se movían entre los rostros amables, viendo en ellos un reflejo de mi propio espíritu renovado. Fue en una de esas reuniones, mientras saboreábamos un té de Jamaica y un bizcocho que yo había preparado, cuando la señora Carmen, una mujer sabia, de cabello plateado y una sonrisa contagiosa, se dirigió a mí. «Rosario», dijo con un brillo en los ojos, «tu pan de elote es el mejor que he probado en años. Y tus jitomates tienen el sabor del sol andaluz. ¿No te gustaría compartir un poco de esa sabiduría con la comunidad? El Centro Cultural está buscando voluntarios para talleres de cocina tradicional y jardinería. Sería una forma preciosa de compartir tu don». Mis ojos pequeños se abrieron con sorpresa. La idea, tan simple y a la vez tan grandiosa, me tomó desprevenida. ¿Yo? ¿Enseñar? ¿Yo al frente de un taller? Era algo que nunca habría soñado, absorta como estaba yo en el rol de proveedora silenciosa. Pero en ese momento, rodeada de risas genuinas y miradas de respeto, la idea echó raíces en mí. Volví a casa con el corazón lleno de una emoción nueva, una mezcla de nerviosismo y alegría. Había pasado décadas dando todo por mi familia, pero siempre desde la sombra. Ahora la vida me ofrecía la oportunidad de brillar con luz propia, de compartir mis dones con otros más allá de los muros de mi hogar. La casa, antes un escenario de humillación, se había convertido en el trampolín para una nueva aventura. Esa noche, mientras observaba a Javier ayudar a Daniela con sus deberes y a Tomás organizar sus coches de juguete, sentí una paz profunda. Había luchado por mi dignidad y la había ganado. Había recuperado mi casa y en el proceso me había recuperado a mí misma. La lección de la dignidad se había extendido y la vida, con su infinita generosidad, empezaba a ofrecer nuevas oportunidades que nunca en mis sueños más salvajes habría imaginado. Pero, ¿estaba lista para el escenario más grande? ¿Para compartir mi historia y mi esencia con un mundo que aún no conocía a la verdadera Rosario? La invitación de la señora Carmen había encendido una chispa en mi interior que llevaba mucho tiempo latente. ¿Yo, Rosario, enseñando en un centro cultural? La idea era tan ajena a mi vida anterior, tan distante del papel silencioso que había desempeñado durante décadas, que me provocó una mezcla embriagadora de miedo y excitación. Esa noche me senté en mi sillón favorito, la taza de manzanilla humeando entre mis manos,
y dejé que la propuesta diera vueltas en mi cabeza. Mis dedos, acostumbrados a la labor manual, ahora sentían un hormigueo diferente, una anticipación. ¿Tendría la paciencia necesaria para guiar a otros? ¿Tendría la voz lo suficientemente fuerte para que me escucharan más allá de los murmullos de mi propio hogar? Siempre había expresado mi amor a través de mis manos, cosiendo, cocinando, cuidando. ¿Podría traducir eso en palabras? ¿En lecciones para extraños? La pregunta me acompañó al dormir. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Mi casa se convirtió en un pequeño laboratorio de ideas. Rebusqué en viejos libros de recetas de mi madre, sus páginas amarillentas y salpicadas de manchas de harina como mapas de un tesoro. Desempolvé mis propios cuadernos con anotaciones meticulosas sobre cuándo plantar cada semilla y cómo cuidar las hierbas. Registros de una vida dedicada al hogar. Daniela, curiosa y con su reciente interés por la cocina, se sentaba a mi lado en la encimera, observándome medir ingredientes y anotar pasos. Su pequeña libreta de la escuela llena de dibujos de jitomates robustos y ajos trenzados. Tomás, en el jardín, se había convertido en mi pequeño ayudante. Preparaba pequeñas macetas con hierbas aromáticas para llevar al taller, sus ojos brillando con orgullo cada vez que lograba identificar una entre la maleza. La presencia de mis nietos, su interés genuino me dio el empuje que necesitaba. Su apoyo silencioso era un eco del respeto que Clarisa y Javier habían tardado tanto en encontrar. Un recordatorio de que mi valor no era invisible para todos. El primer día del taller de cocina fue un nido de nervios en mi estómago. Llevaba mi mejor rebeca de lana, regalo de mis amigas de la iglesia, y mis gafas redondas bien asentadas en mi nariz, dándome un aire de seriedad. Al entrar en la cocina comunitaria del Centro Cultural de Mérida, una docena de rostros. Algunos jóvenes, otros tan curtidos como el mío, me esperaban con expectación. El aroma a especias y harina flotaba en el aire, mezclándose con el calor de los fogones. Respiré hondo, recordando las palabras del licenciado Guzmán. Usted tiene el control, Rosario. No era la matriarca de un hogar, sino la maestra de un arte. Comencé a hablar, mi voz al principio temblorosa, apenas un susurro que recordaba la que había usado por años en mi casa, pero rápidamente encontrando su ritmo, fortalecida por la atención de los presentes. Expliqué cómo mi madre, en los campos de Andalucía, me había enseñado el valor de cada ingrediente, la magia de transformar lo simple en algo extraordinario, cómo el amor era el mejor sazonador. Cocinamos juntas un guiso de lentejas, el mismo que había alimentado a mi familia durante generaciones, y el aire se llenó de risas, de preguntas, con el sonido de la comunidad que se formaba. Al final todos se sentaron a probar el plato, sus rostros iluminados por el sabor de algo auténtico, algo que tenía alma. El éxito del taller de cocina me dio el valor para el de jardinería. Bajo el sol tibio de la tarde, enseñé a un grupo entusiasta cómo preparar la tierra, cómo plantar semillas con la esperanza de que brotaran con fuerza. Hablé de la paciencia, de la observación, de la conexión con la naturaleza que siempre había sido mi refugio. Mis manos, antes fuente de mi vergüenza, ahora eran herramientas de enseñanza, mostrando cómo la tierra respondía al tacto amoroso. Los participantes escuchaban con atención, sus ojos fijos en mis movimientos, en la sabiduría que emanaba de cada palabra. Sentí una plenitud que nunca había experimentado en mi propia mesa, una apreciación desinteresada por lo que tenía que ofrecer, sin burlas ni desdén. Cada sonrisa, cada «Gracias, Rosario», era un bálsamo para el alma. Javier notó el cambio en mí, en mi paso más ligero, en el brillo en mis ojos. Una tarde,
Después de una de mis clases, me encontró regando los geranios. «Mamá», dijo, con las manos manchadas de grasa pero una sonrisa sincera. «Escuché a la señora Elena decir que eres la sensación del centro cultural, que tus clases están llenas». Me miró con una mezcla de orgullo y asombro como si acabara de descubrir una faceta mía que nunca había imaginado. «Siempre has sido la mejor, mamá. Nunca me detuve a pensarlo de verdad, pero siempre lo has hecho todo bien». Sus palabras eran sencillas, pero el peso de ellas, la sinceridad en su voz, valían más que cualquier disculpa que pudiera haber ofrecido. Clarisa, por supuesto, no compartió el entusiasmo. «¡Qué tontería!», sopló una mañana mientras yo preparaba un bizcocho para llevar a la siguiente clase. «Gastando el tiempo en tonterías cuando hay tanto que hacer en casa». Yo sonreí sin levantar la vista de mi masa. «No es una tontería, Clarisa, es mi tiempo y lo dedico a lo que me trae alegría. Y lo que hay que hacer en casa, ya lo sabes, es responsabilidad de todos». Su resentimiento goteaba como veneno, pero ya no me afectaba. Sus palabras rebotaban en mi nueva armadura de confianza sin penetrar. Los niños, sin embargo, eran mi mayor orgullo. Daniela y Tomás, que al principio solo observaban, comenzaron a acompañarme a algunos talleres. Daniela ayudaba a repartir las recetas y Tomás, en el jardín, explicaba con entusiasmo cómo había ayudado a la abuela Rosario a preparar la tierra. Sus risas se mezclaban con las de los otros participantes. No había burla, solo inocencia y orgullo. Mi reputación creció. El periódico local, ese que Clarisa solía hojear con desinterés, publicó un pequeño artículo sobre los talleres y la sabiduría andaluza de doña Rosario. Ver mi nombre impreso, mi foto junto a un montículo de tierra fértil, fue una sensación extraña y maravillosa. Ya no era solo la abuela, era Rosario, la maestra, la jardinera, la cocinera, la mujer que compartía su esencia. La casa, que una vez fue el escenario de mi invisibilidad, ahora era el punto de partida de una nueva aventura, un lugar donde la dignidad se había ganado y se celebraba cada día. Esa noche, sentada en el porche, con el suave murmullo de la noche de Mérida y el aroma a jazmines, cerré los ojos. Pensé en Esteban y en la vida que se nos fue. Pensé en la joven Rosario, la que cosía hasta que le dolían los dedos. Pensé en la mujer que lloró en silencio frente al fregadero. Y pensé en esta nueva Rosario, fuerte, visible, honrada. Había recuperado mi casa, mi familia y, lo más importante, a mí misma. Pero el camino de la vida siempre guarda sorpresas, y a veces cuando crees haber encontrado la paz, una nueva invitación se presenta, abriendo una puerta que nunca supiste que existía. ¿Qué otras verdades me esperaban más allá de los muros de mi jardín, más allá de los talleres en un mundo que ahora me empezaba a ver de verdad? La verdad, como el sol del amanecer, siempre encuentra la manera de salir. Pocos días después del artículo en el periódico, una nueva verdad llegó en forma de una llamada inesperada. El teléfono sonó una tarde y al otro lado, una voz enérgica se presentó como la productora de El Pulso de Mérida, un programa de televisión local. Querían una entrevista no solo para mostrar mis talleres de cocina y jardinería, sino para compartir mi historia completa, la de la mujer detrás de los jitomates y el pan de elote. Colgué el teléfono con el corazón latiéndome. Un nudo de pánico se mezcló con una oleada de emoción que hacía décadas no sentía. ¿Yo? ¿En televisión? La idea era abrumadora, un salto gigante de la invisibilidad forzada a la visibilidad total. Compartí la noticia con Javier esa noche. Él me miró con ojos bien abiertos. «¡Mamá, qué maravilla! ¡Claro que tienes que hacerlo!». Sus palabras fueron un bálsamo.
Los niños, Daniela y Tomás, saltaron de alegría. «Mi abuela va a salir en la tele», gritó Tomás bailando por la sala. Su orgullo puro disipó gran parte de mis miedos. Clarisa, por supuesto, no compartió el entusiasmo. Al escuchar los detalles, soltó una risa seca y burlona. «¿A dónde vamos a parar? ¿Una estrella de televisión, la abuela? Seguramente querrán reírse de usted, como siempre». Sus palabras, antes tan afiladas, rebotaron en mi nueva armadura. La Rosario de antes habría encogido los hombros, herida. Pero esta nueva Rosario, con la firmeza que había forjado, la miró directamente. «Contaré mi verdad, Clarisa, y no será para reírme de nadie, sino para inspirar, algo que tú, al parecer, aún no entiendes». Sus palabras no me desestabilizaron, solo reafirmaron la distancia que se había creado. Los días previos a la entrevista fueron de preparación, pero esta vez no estaba sola. La casa se llenó de una energía diferente. Daniela me ayudó a organizar mis cuadernos de recetas, repasando conmigo ingredientes y pasos. Tomás se encargó de que el jardín luciera impecable, regando con esmero y quitando la más mínima maleza, orgulloso de presentar el huerto de la abuela Rosario al mundo. Javier, por su parte, pulió la vieja mesa de nogal, esa misma donde tantas veces me habían humillado, como si quisiera borrar las viejas heridas con cada pasada de trapo. «Vas a deslumbrar, mamá», me dijo una noche, con una sonrisa sincera que me recordó al niño que siempre protegí. El día de la entrevista, la casa se transformó en un set improvisado. Luces, cámaras y micrófonos invadían mi comedor y mi jardín. Mis jitomates brillaban, mis hierbas liberaban sus perfumes, llevaba mi mejor blusa de lino bordada, regalo de mi difunta hermana, y mis gafas redondas bien asentadas. Me senté frente a la cámara sintiendo el calor de las luces y el peso de mi historia. La presentadora, una joven amable, me hizo preguntas sobre mi vida, sobre Esteban, sobre cómo había construido esta casa ladrillo a ladrillo. Hablé de la fábrica, de los turnos dobles, de la soledad. Mi voz, que al principio tembló, encontró su fuerza a medida que hablaba. Compartí cómo la casa se convirtió en mi refugio y mi fortaleza, la prueba de que el trabajo duro podía transformar el dolor en estabilidad. Hablé de los sacrificios, de la invisibilidad que sentí cuando mi familia me convirtió en un chiste. Y luego, con la voz firme, expliqué mi decisión de reclamar mi dignidad. Mis nietos me hicieron ver que no quería ser solo una sombra, quería ser Rosario, una mujer que construyó su vida con sus propias manos y no seguiría invisible por más tiempo. Cuando me preguntaron sobre el incidente de la cena, sonreí, no con amargura, sino con la sabiduría que solo el tiempo puede dar. Fue un momento doloroso, sí, pero también fue el catalizador. Me recordaron que si no me valoraba a mí misma, nadie más lo haría. Y que a veces las llaves de nuestra felicidad, de nuestro respeto, las tiene nadie más que nosotros mismos. Mis gafas reflejaban la luz de las cámaras, pero mis ojos, esos pequeños ojos amables, transmitían una verdad profunda, la verdad de una mujer que había encontrado su voz. La emisión fue un éxito rotundo. Los mensajes de apoyo inundaron el centro cultural. Mi teléfono no dejaba de sonar. Señoras que habían pasado por situaciones similares me escribían, agradeciéndome por dar voz a lo que sentían, por mostrarles que era posible levantarse. Me invitaron a otros programas, a conferencias sobre resiliencia, a ferias de productos orgánicos. De repente, la abuela invisible de mi casa era doña Rosario, la inspiradora para toda Mérida. Clarisa, viéndome en pantalla, con los ojos de sus amigas y vecinas brillando con admiración,
Finalmente entendió. La vi sentada en el sofá, su expresión una mezcla de incredulidad y una derrota amarga. No hubo gritos ni burlas, solo un silencio pesado, una mirada vacía que me decía que la lección, aunque tardía y dolorosa, se había clavado de una vez por todas. No había vuelta atrás, ya no era un chiste, era una inspiración, una fuente de fuerza. Y así, mi vida, que una vez fue un susurro doloroso, se convirtió en una voz fuerte y clara. Comprendí que la dignidad no es algo que se nos concede, sino algo que se reclama. No se trata de venganza, sino de encontrar tu propio valor y exigir que los demás lo vean. Mi casa, mi jardín, mi cocina, todos se convirtieron en símbolos de mi resiliencia, no de mis cargas. Siempre importé, pero fui yo quien finalmente tuvo que verlo y hacerlo valer, para mí y para los que me rodeaban. Cuando las risas te convierten en un chiste, te encoges en el silencio o te levantas y muestras quién tiene realmente las llaves. Mi historia es un recordatorio de que nunca es tarde para reclamar tu espacio, tu voz, tu valor. No dejes que la sombra de otros opaquen tu propia luz. Tu historia, tus sacrificios, tus luchas y tus triunfos son importantes. Tienes derecho a la dignidad, a ser vista y valorada. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje, por escuchar mi historia desde el principio hasta este final. Espero que les sirva de inspiración para sus propias vidas. Recuerden que compartir nuestras experiencias es una forma poderosa de sanar, de conectar y de empoderarnos unos a otros. Me encantaría leer sus propias historias de cómo han reclamado su dignidad o simplemente que me cuenten de dónde nos acompañan en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para más historias inspiradoras como la mía y para seguir construyendo esta comunidad.